lo que teníamos anunciado, tenemos en nuestros estudios a Keiko Fujimori. Hay un tema de fondo por la que hemos invitado a la lideresa del fujimorismo, como se señala, y es precisamente que esta semana está pendiente la interpelación al presidente del Consejo de Ministros. Y hemos escuchado el respaldo que le ha dado el presidente Alan García al presidente del Consejo de Ministros y también su esposa. Sin embargo, hay pues una situación bastante crítica en el Congreso. Keiko, muchas gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, Mónica. Bueno, la pregunta de fondo, ¿el fujimorismo va a apoyar la censura al presidente del Consejo de Ministros? Miren, yo creo que más allá de que el pedido de las comunidades amazónicas era justo por el fondo y por la forma en cómo fueron promulgados los decretos legislativos 1090 y 1064, creo que había un pésimo manejo por parte del gobierno y específicamente por parte del primer ministro. Pero lo que también ha habido, es decir, es un poco a río revuelto ganancia de pescador, es decir, es un tema político también que se ha maltratado en esta circunstancia y la verdad que el Perú está en una posición bastante difícil, que no nos conviene a nadie que se debilite la democracia. La pregunta de fondo era, ¿van ustedes a apoyar la censura o no? Hablando del mal manejo del primer ministro, no solamente ha sido en esta última parte, sino ha sido antes, durante y después de la crisis de Bagua. O sea, se ha demorado más de 50 días para asumir una responsabilidad, porque al comienzo parecía que él quería pasar desapercibido y no tomar una responsabilidad frente a estos hechos. Luego hubo una mesa de diálogo que fracasó totalmente. Ya luego, durante la crisis de Bagua, faltó inteligencia, faltó información, que lamentablemente terminó en la muerte de 35 personas. Y ya después, permíteme, Aldo, terminar, hubo una actitud soberbia, confrontacional, que luego terminó con la rendición del Estado de Derecho, ¿no? Accediendo a la derogatoria con solamente conseguir la apertura de 4 horas de la carretera. Frente a estos hechos, el fujimorismo cree que nosotros vamos a apoyar a la censura. Pero ahí no se entiende bien la postura que tuvo el fujimorismo, porque primero Rolando Sousa y en la Comisión de Constitución apoyaron, ¿no? Que no eran constitucionales, votaron en contra, y luego apoyaron la suspensión. Entonces ahí no se entiende bien la coherencia. ¿Qué pasa? Nosotros desde un comienzo dijimos que estos decretos no eran constitucionales y no coincidíamos con el urbanismo. Nosotros estábamos a favor de la derogatoria. ¿Por la no consulta constitucionales o porque invadían, no están con el TLC? Porque, por ejemplo, habían ciertos artículos que afectaban a la Amazonía. Habían artículos que afectaban a la ley de las presidencias regionales. Había un cambio de uso de los bosques que no había sido consultado y que todo esto, ¿no? Podía afectar directamente a la Amazonía. ¿Qué los convence a ustedes? Y es por eso que nosotros estábamos a favor de la derogatoria. Pero luego se dio esta mesa de diálogo en la que el propio señor Yehude Simos había dicho que habían artículos que afectaban a la Amazonía y que él iba a matar, ¿se acuerdan esa palabra? A matar los decretos que podían afectar, ¿no? a esta región de nuestro país. Frente a esta situación nosotros decidimos darle un respaldo y decir, bueno, vamos a ir a la cuestión previa para que él termine de dialogar con los nativos. Pero él negoció el respaldo, ¿por qué le dieron el respaldo? Porque él había anunciado ya cambios y derogatorias de ciertos decretos legislativos. Entonces lo dejó en offside a ustedes. No, yo creo que asumió una actitud responsable. Después digo. ¿Lo deja fuera de juego? Ya después, cuando ocurrieron los hechos de Bagua, nosotros creímos que era bien importante que frente a la toma de carreteras, a la muerte de policías de nativos, no podíamos acceder a este pedido porque había habido mucha violencia y habíamos perdido la autoridad. Y es por eso que nosotros decidimos por esta salida de la suspensión, que finalmente logró que nuevamente se aperture el diálogo. Finalmente, nuevamente, Yehude Simos volvió a sentarse en la mesa y en menos de 3 horas, pues, se rindió. Y ahora van a apoyar la censura. Por supuesto. Y esta encuesta de apoyo donde se ve que, bueno, los grandes ganadores son los nativos, en realidad, porque a todos les cae en mayor o menor medida. Sí. ¿Ustedes siguen con esta postura un poco de mano dura en el tema de las carreteras, a pesar de que no se ve que es muy popular en las encuestas? ¿A qué te refieres? A la encuesta de apoyo, que la gente mayormente no apoya mucho el tema, valga la redundancia, de entrar fuerte a las carreteras, a los despejes.
Mira, ¿ustedes siguen teniendo esta postura de mano dura? Nosotros siempre creemos en el principio de autoridad, en el orden que debe mantenerse en el país. Pero creo que es importante también escuchar a la población. Por ejemplo, en el caso de Andahuaylas, lo que ellos piden es la carretera, el asfaltado de Abancay, Andahuaylas, Chincheros, Ayacucho. Pero una segunda instancia, al comienzo no era eso. No, pero siempre han pedido la carretera. Ahora, y piden el apoyo a los fertilizantes. Esta carretera estaba ya financiada. Se había dejado financiada desde el año 2000. Y han pasado 9 años y hasta ahora, bueno, ni el gobierno del señor Toledo, ni lamentablemente esos 3 años del gobierno del señor García han hecho nada. Pero con el gobierno de tu padre tampoco se escuchaba a nadie, es decir, se usaba la fuerza, pero se escuchaba poco, ¿no? Eso no es cierto, porque por ejemplo en el año 2000 se aprobó la ley forestal, una ley muy importante, que se hicieron muchísimas sesiones descentralizadas, se convocaron a expertos nacionales e internacionales, se fue a la zona, se convocó a los ronderos. ¿No? Exactamente, la que ha retornado. Se convocó a los ronderos, a las comunidades nativas y se aprobó por unanimidad. Y es la ley que en estos momentos, al ser derogada la 1090, está vigente la 27308. Para votar el tema en el Congreso, ¿por quién van a votar ustedes el 28 de julio? ¿Quién va a ser el próximo presidente del Congreso? Ah, bueno, eso todavía está por verse. todavía no pero digamos, ¿cuáles son los elementos con los que se juegan? Es decir, ¿quieren que sea alguien que sea del partido aprista para que termine de quemarse, entre comillas, desde el punto de vista de la oposición? ¿Quieren que sea una alternativa, un independiente? ¿Quieren que sea alguien de la oposición? ¿Quieren que sea alguien del fujimorismo? ¿Qué se está negociando ahí? No, yo creo que nosotros hemos optado por no participar.